Muy bien, estamos iniciando entonces nuestro curso sobre conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad, de nuestra querida especialidad, de nuestra tan importante especialidad, como ya hemos venido conversando en, en la clase anterior, ¿no? Creo que para algunos es la segunda clase que tenemos. Para otros, en cambio, ya hemos compartido el año pasado varios meses de preparación, una experiencia realmente muy riquísima, porque no solamente hablo yo, sino que ustedes están invitados a abrir sus micrófonos, están también invitados a que participen por el chat, dado que la clase es muy interactiva, debido a que, como les vuelvo a repetir, como les dije en la clase anterior, no solemos correr, no solemos correr, nos quedamos en cada pregunta, lo analizamos, lo conversamos, lo debatimos, y de esa manera, como ustedes muy bien saben, es que el aprendizaje se da de manera significativa, ¿no? Cuando el aprendizaje es solamente expositivo, es que los conocimientos en el momento quizás sí se entiendan, se comprendan, pero no llegan a interiorizarse porque no ha habido una reflexión, un conversatorio de por medio. Entonces yo les pido nuevamente que dialoguemos, que conversemos, que analicemos, que reflexionemos, hay que debatir también cada respuesta, y de esa manera vamos a interiorizarla y se nos va a quedar hasta diciembre que tenemos nuestro examen eh, para poder acceder ay, perdón, al magisterio. Muy bien, entonces vamos a empezar, queridos maestros. Muy buenas noches, Jenny. También un gusto. Gracias, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra primera situación significativa. Ya habíamos conversado en la clase anterior lo importante que es la propuesta de una situación significativa, porque esto aborda una situación problemática que requiere de habilidades comunicativas que nuestros estudiantes tienen que utilizar para poder lograr un aporte o solucionar esta problemática que se expone. Es muy importante que lo consideremos como parte esencial e inicial de nuestro examen, pero también en nuestras clases, ¿no? Recordemos, queridos colegas, que todo lo que también aprendamos aquí, no lo estamos aprendiendo para aplicarlo recién en diciembre. Lo estamos aprendiendo para que ya el día lunes que todos empecemos nuestras clases, los que tenemos la suerte de poder enseñar, pues lo apliquemos con nuestros estudiantes. Entonces aquí nos dice, los estudiantes van a elaborar un folleto para invitar a la comunidad educativa a la presentación del proyecto. En este marco, un grupo de estudiantes ha elaborado un borrador del texto de invitación que se incluirá en dicho folleto. Muy bien, cuando yo leo una situación significativa, rápidamente tengo que ver cuál es el producto. Definitivamente, el producto aquí es un folleto. Y si se está hablando de elaborar un folleto, queridos maestros, también a la mente se nos va a venir la competencia. ¿Cuál es la competencia? Y los escucho, pueden abrir su micro, pueden empezamos con el chat. ¿Cuál es la competencia, queridos maestros, que se va a empezar a trabajar aquí? Producir, maestro. Exacto, muy bien, van a producir, van a escribir. Exacto, perfecto. Entonces lo primero que yo, a ver, tengo que tener en cuenta es mi producto. Perfecto, folleto. ¿Qué van a hacer? Van a escribir. Muy bien, producción. Perfecto. Lo que tengo también que ir ya pensando es en el formato. ¿Cuál es el formato de este folleto? ¿Cuál es el contenido de este folleto? ¿No? Entonces yo les pregunto, maestros, ¿qué formato tendrá este folleto? Discontinuo.
Ya, muy bien. Ahí tenemos un discontinuo. ¿Todos están de acuerdo que es discontinuo? ¿Qué dicen? Discontinuo, Miss. Ujú. Muy bien, perfecto. Y dígame, por favor, porque ahí entra un conflicto cognitivo. ¿Cuál es la diferencia entre un discontinuo y un formato mixto? Pueden googlear, pueden investigar. Ustedes tienen esa facilidad. ¿Cuál es la? Porque tenemos 4 tipos de formato, Sí, ¿no es cierto? continuo, discontinuo, Mixto, profesor. mixto. Ujú. ¿Cuál será la diferencia entre un discontinuo y un mixto? Pero ambos llevan mis imágenes Perfecto, y se escribe, ¿no? Y el exacto, texto. exacto. Ambos Pero ¿cuál llevan, es la pero... diferencia exacta? Porque a veces Ujú, nos confundimos, pues decimos ujú, con ujú, discontinuo, tiene imagen, tiene el texto, ¿no? Ambas ujú, cosas, pero debe haber algo ujú. que sí lo difere. Ya no me acuerdo, pues ya nos dijo el año pasado. Claro, muy bien, muy bien. Acá está mi alumna Soy también. Sorina, Perfecto. misa, la otra vez de vuelta con Ay, usted. ¿cómo estás, Sorina? No te Sí, pues preocupes para que gracia. no te preocupes que todo vamos a volver a Sí, tiene que volver a rebobinar. aclararme, Miss, porque yo en No mi te examen preocupes. desarrollé bien, Miss, yo hice bien mi examen, Miss, de Qué nombramiento, bueno. pero no nos consideraron, pues, Una Miss. lástima, ¿no? Por estos Sí, yo me acordaba de malos. usted, Qué de bueno, verdad, Miss, Sorina. ¿En serio? de verdad, al momento de cuando daba el examen, me acordaba, usted decía, cuando va entre comillas, ¿no? Eso Ujú, me acuerdo, me acuerdo, eso porque ujú. algo significa, eso lo marca y esa es la respuesta correcta, de verdad. Mucho me Qué acordé de bueno. usted al momento de Ay, analizar, de mirar, ¿no? Ese tipo de texto. exacto. Tiene que Gracias, volver a hacerme Sorina. recordar, Misa, otra Por vez. supuesto, porque si lo has hecho bien el año pasado, ahora lo vas a hacer mejor todavía. Una Sí, mi, por eso es que no me cambié así Mm. en Amauta. Excelente, muy bien. Ahí está el cherry, por favor, Sorina. Vamos a Ya, grabarte un video. Muy bien, entonces, como bien dice Sorina, es que esa es la parte de la interiorización, pues, ¿no? Yo he visto que en algunos otros cursos sí, pues hacen 20, 30, 40 preguntas, pero el de la respuesta es A, ya, muy bien, la respuesta es B, ya, no, pues no, así no se trabaja lo que es tampoco, lo que hacemos en el aula lo tenemos que también trabajar aquí. Yo soy docente, tengo que hacer lo mismo que hago con mis chicos, ¿no? Si no, no tendría coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, acá hay coherencia. Entonces tenemos que llegar a la respuesta, pero una previa reflexión, ¿no? De esa manera se interioriza y se les queda. Muy bien, muy bien. Entonces, exacto, hay una diferencia, queridos maestros. Y sí es cierto, ahí aparece lo que son las letras y los dibujos, eso definitivamente es. La diferencia vendría en el porcentaje, digámoslo así. Un texto discontinuo va a tener un mayor porcentaje en la primacía de las imágenes. Por ejemplo, una infografía. En una infografía tiene que primar las imágenes. Es el centro de atención. En cambio, en un folleto, prima la imagen como prima también el texto. ¿No? Ustedes busquen en internet, busquen folleto y vean cómo prima tanto la imagen como el texto. Es como un 50-50. Pero en cambio en la infografía no, hay una imagen central que es la que atrae la atención del lector y eso es lo que prima. ¿No? Entonces, no nos confundamos en esto. Esto es importante porque a partir de esta reflexión que hagamos de la situación significativa es que vamos a antecedernos a las preguntas que pueden venir. Entonces, ya con estos saberes previos, yo ya afronto las preguntas de otra manera. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno analizar esta parte de la situación significativa. Entonces yo ya sé que mi producto es un folleto, ya sé que está en formato mixto, ya sé qué contenido es, cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de un folleto, queridos maestros? Todo texto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de un folleto? Y es lo que también le pedimos a nuestros estudiantes que lo vean A en la clase. comunidad, ¿no? Perdón, maestra. Invitar a la comunidad educativa a la presentación del proyecto
Ah, ya, muy bien. Ese es el para qué lo voy a hacer. Pero según el contenido, porque recordemos que los tipos de texto es según el formato y según el contenido. Según el formato ya sabemos que es mixto. Y según el contenido, ¿qué tipo de texto es? Se relaciona con el propósito. ¿Qué tipo de texto, según el contenido, será un folleto? Informativo. Informativa, excelente maestra. Y ese es el propósito de un folleto, ¿no? Informar a la comunidad educativa sobre un tema, ¿no? En este caso sobre su proyecto. Entonces, también es importante saberlo, tenerlo en cuenta en la parte de lee. Todas estas cositas que le estoy nombrando no lo he inventado yo, por si acaso, está dentro de nuestros criterios que forman nuestros desempeños, ¿no? Entonces, es algo que también debemos tomarlo en cuenta como especialistas del área, porque recuerden que ustedes son especialistas del área. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya puedo entonces... Aquí ya tenéis enfermado, se está revelando, no hay que trabajar, vamos a ver aquí. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces yo ya sé que mis estudiantes van a trabajar la competencia de escribe, ya sé que van a tener que adecuar el tema a un folleto. A eso se refiere con adecuar. Voy a adecuar un tema al tipo de texto, según el formato y según el contenido, ¿no? Ya sé que van a organizar y desarrollar sus ideas de forma coherente y cohesionada. Luego van a tener que trabajar la gramática y la ortografía. Y al final van a tener que evaluar la forma y el contenido, ¿no? Esos son los 4 pasos que se van a tener que seguir al momento de elaborar su folleto. Muy bien, entonces les voy a pedir que por favor me apoyen con esta lectura. ¿Quién puede leer, por favor? Repite. Yo le apoyo, profesora. Muchas gracias, maestra. Los estudiantes de cuarto grado quisiéramos presentarles un proyecto que tiene como objetivo crear conciencia sobre el tratamiento de la basura en la comunidad. Queremos invitarlos a la institución educativa el martes 15 de agosto desde las 9 a.m. El ingreso es totalmente gratuito. Evidentemente, es muy importante para nosotros que el mensaje que queremos dar llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Los esperamos a todos en la fecha indicada. Saludos cordiales. Cuarto grado de la institución educativa José Olaya 8987. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante lo que la forma que ha leído el maestro, porque como especialistas del área tenemos que trabajar muy bien lo que es la entonación, porque también lo tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, nunca se olviden de eso. Muy bien, entonces, ¿qué oración del texto presenta un uso adecuado de la coma, queridos maestros? Vamos a recordar las reglas de la coma. A ver, ¿qué respuesta será? ¿La A, la B o la C? Y a partir de eso, vamos recordando los usos de la coma. Ahí la 3, si van colocando el por qué, mejor todavía. Dice un uso correcto. Y para yo decir que un uso es correcto, también tengo que decir por qué los demás no son correctos, ¿no? Porque si no, estaría jugando al Betín Marín. Muy bien, profesor Jesús. A ver, ¿quién más? Muy bien, vamos, anímense, anímense. Ya, ahí va a ir la respuesta. Vamos, anímense. Mientras va respondiendo, recuerden por favor que las reglas de la ortografía tenemos que repasarlas directamente de la RAE. Sí, yo sé que hay mucha información en la red, pero nosotros como especialistas tenemos que regirnos a la RAE. ¿Sí? Muy bien. Uy, tenemos 2 respuestas. A ver. Muy bien, hay más respuestas. Perfecto. ¿Quién me puede decir por qué es la 3?
¿Por qué sería la respuesta 3 y no sería la 4 ni la 5? ¿Por qué no sería la B o la C? Vamos recordando, maestros, reglas de la coma. Si lo escriben no hay problema, pueden escribirlo también. ¿Por qué sería la 3? Porque también, claro, se dice sí porque la pausa que yo le doy, ¿no? Me indica, y es correcto, sí, para el común de las personas, pero para nosotros como especialistas no. Nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, porque yo sé que es demasiada información, pero en la medida de lo posible, trabajar las reglas ortográficas de los signos más importantes, ¿no? Muy bien, aquí están contestando. Muchas gracias, maestro Jesús. Muy bien, entonces vamos desarrollándola. No se preocupen, vamos a ir recordando. De todas maneras, ustedes que tienen esa facilidad, googleen, no hay problema, entren a Google y vayan mirando, revisen, aprovechen. Eso es lo bueno de estar en la virtualidad, ¿no? Y van de ustedes también repasando. En la número 4, eso vamos a explicar en un momento porque sí me interesa que ustedes lo manejen. En la número 5, cuando dice los esperamos a todos en la fecha indicada, la coma no debe cortar una oración simple a menos que haya un inciso, ¿no? En este caso, aquí hay una oración simple. Quizás quien lo haya escrito ha pensado de que esta es una oración compuesta y naturalmente tendemos a separar por una coma una oración compuesta que es extensa. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, en la 5 es una oración simple. Entonces, no puede separarlo por una coma a no ser que haya un inciso, ¿no? En la oración. Entonces, por eso es que no puede ser. Vendría a ser la respuesta aquí la 3. Vamos a marcarla. ¿Por qué? ¿Por qué sería la 3? Porque en este caso, vamos a marcar la 3, vamos a marcar la 3. Porque en este caso, evidentemente es una categoría gramatical accesoria. Exacto, recalca, muy bien. Esta es una categoría gramatical que recalca y es accesoria. Puede como no puede estar. Perfectamente pueden haber escrito, el ingreso es totalmente gratuito, punto. La oración continúa igual, tiene coherencia, tiene cohesión. Pero como esto es algo accesorio, se ha colocado una coma. ¿Por qué esta categoría es accesoria? Porque es... el examen acaso viene así, puta huevada. No sé. Uy, querido maestro, a ver. A ver, a ver, maestro, más o menos lo puede escuchar, pero le reitero que no solamente estamos estudiando para el examen, estamos estudiando para nuestra formación como docente. Están recibiendo aquí doble clase, están recibiendo capacitación en el área y están recibiendo la información para el examen. Están 2 por 1. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo, creo yo. Y si lo estamos perdiendo, y si la mayoría gana, no hay problema. Yo cambio de metodología y yo corro, pero eso sí ya lo conversan con Jorge y la verdad que yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Muy bien, entonces en este caso, esta palabra es accesoria porque es un adverbio. Recuerden ustedes que los adverbios vendrían a ser palabras que se encargan de dar información adicional a un verbo y a un adjetivo, ¿no? Entonces por eso es que se coloca entre comas. Muy bien. Entonces, la 1 vendría a ser la 3.
La número 4 sí me pareció importante poder ilustrarlos, porque la número 4 se trabaja las oraciones subordinadas. Hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar las oraciones subordinadas. Recuerden que hay una capacidad que se utiliza en la que se trabaja la gramática y la ortografía. Entonces en el examen le puede venir también, como acá, ¿no? Un texto y ver si se escribe o no correctamente. En el caso de las oraciones subordinadas, generalmente no van con coma, generalmente, ¿no? Porque hay un nexo. Hay un nexo que te indica que esa oración, que esa proposición está siendo subordinada. A no ser que, repito nuevamente, sea un, eh, un enunciado que sea explicativo, que sea un inciso y sí tenga que ir entre comas, ¿no? Todo inciso, queridos maestros, va entre comas. Ahora, ¿cómo yo diferencio un inciso? Porque también es accesorio. Lo puedo sacar y la oración no se altera, ¿sí? Entonces recordemos que hay oraciones subordinadas, sustantivas, abreviales y adjetivas, ¿no? En ese caso, pues no podría ser la 4 porque tiene coma. Muy bien, pregunta número 2. El docente desea reflexionar sobre la importancia del propósito de su texto. Miren, ¿ya ven? Aquí viene el propósito, ¿se dan cuenta? Aquí está el propósito. Propósito. Maestra, disculpe, la respuesta era en la 1, la alternativa. Aquí está. Había marcado, ¿no? Sí, Era la 3. Era la A. A, ¿no? Ah, gracias, gracias. La A. Muy bien. No se preocupe, no se preocupe. Me avisan, por favor. Entonces, mire, aquí aparece propósito. Ya lo habíamos conversado, tú ya lo sabes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograrlo? Muy bien. Respuestas, por favor. Esa creo que la vas a responder más rápido. Muy bien, pueden marcar sus respuestas en el chat. Maestra, ¿podrías retroceder para darle una otra lecturita? Uh-huh. A ver, vamos a ver. Y ya está. ¿Cuál es el propósito? Justo lo dijimos al inicio, ¿no? Lo dijimos al inicio. Muy bien. Exacto, muy bien, ¿ya ven? Entonces aquí parece que todos, la respuesta es unánime y muy bien, vendría a ser la D, ¿no? Solicitarles que comenten sobre la intencionalidad del tipo de texto que han escrito y qué es lo que ellos desean lograr con la presentación de este folleto. Ese es el propósito. Esta pregunta se reitera mucho, el propósito, la intencionalidad del texto, por eso es que yo desde la situación significativa ya debo ir trabajándola y teniéndola en mente. ¿Ya está? Entonces sería la respuesta B. 2B, no se olviden. Muy bien, acá tenemos los tipos de textos según la intencionalidad. Ahí de repente uno le puede tomar foto, lo puede cortar, no hay problema. Acá está de los tipos de textos más importantes: texto expositivo, informar, también denominado texto informativo. Es narrativo, relatar un hecho, un suceso. El argumentativo, presentar razones válidas, argumentos. El instructivo vendría a ser instruir, instrucciones, pautas, indicaciones. Y el descriptivo sería describir. Esas son las intenciones, el propósito de un texto, según el contenido. Muy bien. Pregunta número 3. El docente solicita que los estudiantes deduzcan el objetivo de separar las oraciones en número. Escucha la participación de sus estudiantes.
Ana dice, creo que lo separa para identificar la superestructura textual del texto. Berta dice, considero que desea que los estudiantes se den cuenta de cuántas oraciones han escrito para ver si la extensión es adecuada. O en ese caso se puede ver si las oraciones tienen conexión entre sí. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 3? ¿Por qué ese texto los han separado por oraciones? Es, es una técnica, una técnica interesante separar las oraciones, un texto por oraciones, porque de esa manera el alumno está analizando el texto. Está analizando, está separando las oraciones de un párrafo en unidades mínimas para que de esa manera pueda ¿qué hace al momento de que analiza un texto? Muchas actividades. Puede identificar cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, puede hallar el tema del texto y de esa manera puede comprender ese párrafo. Es una técnica que ustedes también lo pueden utilizar. No, ese texto ha sido del examen 2018, si no me equivoco, lo ha separado en números, porque justamente es una técnica para que los estudiantes puedan analizar. Muy bien, entonces ya casi creo que les he dado la respuesta. La B, ¿no? A ver, considero que se den cuenta de cuántos son para ver si les... Ah, ya, muy bien. ¿Qué? Es importante que el docente, que el texto sea muy extenso para que sea un texto adecuado. No siempre. No siempre, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, queridos maestros, porque a veces tendemos también a hacerlo, que nosotros esperamos que nuestros estudiantes escriban textos amplios. Y cuando vemos textos amplios, decimos, ah, muy bien, y está bien, es correcto. Es un chico que tiene un vocabulario, una riqueza en vocabulario muy buena, excelente. Pero hay chicos que no lo tienen. Pero eso no quita que en ambos casos puedan escribir con coherencia y cohesión adecuada. Entonces, si el texto es corto, mientras mantenga la coherencia y la cohesión, es un texto adecuado, ¿no? O sea, ahí también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que... Entonces las citas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se separa también las oraciones? Como les acabo de decir, poder identificar las ideas principales de las secundarias y de esa manera saber si hay conexión entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo saber si las oraciones tienen coherencia y tienen cohesión. Ya, entonces de esa manera los estudiantes, perdón un ratito. Perdón. Entonces, en este caso, perfecto, muy bien, después de haberlo analizado, vendría a ser la respuesta la C. Muy bien. Sería Carlos. Es una buena técnica, maestros, les recomiendo que lo utilicen con sus estudiantes que tienen problemas, sobre todo en comprensión lectora. Les ayuda mucho a separar el párrafo por oraciones y de esa manera identifican mejor cuál es el tema, cuál es la idea principal y se comprende, ¿no? Hay una mejor comprensión. Entonces no nos olvidemos que la 3 es la C. Marquen en sus hojitas, por favor. Deben tener ya todo su material. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la pregunta.
Muy bien. En el marco de las Olimpiadas Escolares de una institución educativa, los estudiantes de segundo grado están interesados en buscar información sobre los deportistas más destacados del Perú. En este contexto, el docente les propone leer el siguiente texto sobre la atleta Gladys Tejeda, nuestra querida Gladys Tejeda. Perfecto, Tejeda. Perfecto, mis estudiantes van a trabajar lee, ya. De hecho, mis estudiantes tienen que trabajar la parte literal, que sostiene información, tienen que trabajar la parte inferencial e interpretativa, y tienen que trabajar la parte de la reflexión. Ojo, queridos maestros, los que han leído sus desempeños y los criterios que conforman estos desempeños, tienen bien claro que no hablamos aquí del nivel literal, del nivel inferencial y del nivel crítico valorativo. Ese es otro tema. Que sí se relacionan, sí. Digamos que está dentro de la metacomprensión, que es los niveles de perdón, me estoy equivocando, perdón, borre metacomprensión. Los niveles de lectura estarían dentro de nuestros criterios que forman parte de nuestro desempeño. ¿Cuál es el error que cometen los docentes? Es que solamente trabajan preguntas de nivel literal, preguntas de nivel inferencial y preguntas de nivel crítico valorativo, y ahí cerró lo que es la competencia lee y no. Inferir e interpretar son muchas actividades más que lo vamos a ir viendo con el transcurso de la clase para que ustedes lo puedan aplicar. La parte literal también, hay más actividades, y la reflexión evalúa con mayor razón más actividades. Pero no nos centremos, por favor, en niveles de lectura, es lo mismo que nuestros 3 capacidades de leer. Ya eso sí hay que sacarlo en nuestra cabecita. Y lo que sí también, maestros, les pediría es que revisen su currículum para que vean los desempeños. Ahora sí voy a pedir nuevamente un apoyo, así que me podría apoyar en nuestros 20 queridos maestros que ya están en clase. ¿La puedo apoyar, profesora? Por favor, maestra, adelante, muchas gracias. Bien. Gladys Tejeda se inició como una deportista aficionada. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín. Demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad, iba a todos lados corriendo, hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana del año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión hubo un hecho que la sorprendió: la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba esbozando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que 12 años después la alcanzaría. En 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el Instituto Peruano del Deporte, IPD, la reclutó para que representase al país en maratones internacionales. Su primera gran prueba fue en Bogotá, 2010, donde corrió la media maratón de 21 kilómetros. En adelante cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del año 2013. Sin embargo, recién en 2012, Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, por obtener el 4º lugar en la Maratón Internacional de Seúl, Corea del Sur, con un tiempo aproximado de 2 horas y 32 minutos. En esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando a la delegación nacional. Adaptado del comercio, historia de Gladys Tejeda, medalla de oro.
Muchas gracias, maestra Jenny. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos entonces una historia de Gladys Tejeda. Estamos ante un texto continuo, ¿no? Estamos ante un texto continuo. En cuanto al contenido, es un texto informativo, tiene ese propósito de informar, como siempre digo. Y en su comprensión de textos también, queridos maestros, cuando ustedes trabajen en comprensión de textos y terminen de leer su texto, a la mente también, ¿cuál es el propósito de mi texto? ¿De qué me está hablando el tema? ¿No? Por ejemplo, ahí ya terminas de leer Gladys Tejeda, ¿de qué o de quién se habla en el texto? Ah, de Gladys Tejeda. ¿No? ¿Y qué se dice de Gladys Tejeda? Ah, está hablando de su carrera. Es un texto expositivo. Pues ya con esos también saberes previos, ya cuando se venga tu lectura de comprensión, perfecto, ahí lo puedes desarrollar. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso la respuesta de la número 4, queridos maestros? Los leo en el chat. Ya tengo dos respuestas. Muy bien, tenemos dos respuestas. A ver, queridos docentes, anímense. Muy bien. Yo creo que también es unánime la respuesta, ¿no? Si por ahí escriben, por favor, la respuesta. ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? Eso también es muy bueno. Si alguno tiene duda, responde a la pregunta. ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? Y ahí se van a poder dar cuenta si es inferencial. Y como ustedes muy bien dicen, es inferencial la 4B. Y la A y la C, ¿en qué nivel estaría? Si no es inferencial, ¿qué nivel sería la A? Exacto, muy bien. Perfecto. Marcamos la L de literal. ¿Y la C? Exacto, muy bien. Tenemos aquí que también es literal porque ambas respuestas se encuentran en el texto. Perfecto, muy bien, queridos maestros. Continuamos entonces. Pregunta número 5, la 4 era la B. Aquí les traje también para los que deseen tomarme una fotito, una captura de pantalla, son otras preguntas que también podemos construir en el nivel literal, que es el nivel que más nos cuesta, tanto a docentes como a estudiantes. Muy bien. Pregunta número 5. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Miren cómo esta palabrita viene. Habla sobre el contenido, luego viene el propósito. Entonces, ¿cuál de las acciones pedagógicas es la más adecuada? Claro, Jenny, sí, no te preocupes. Miren, entonces, ¿cuál será? Estás hablando del contenido. ¿Cuál será? ¿La A, la B o la C? Pues yo ya sé cuál es el contenido, que ya lo he analizado hace un momento. El contenido es, pues, está relacionado con el propósito, que es informar. ¿Cuál será la respuesta?
Muy bien, queridos maestros. Aquí la palabrita clave, ¿no? Porque todos hablan de contenido, ¿no es cierto? Aquí la palabrita clave vendría a ser reflexiones, ¿no? También un consejo, siempre trabajando la técnica del subrayado en sus enunciados. Y como hablamos de reflexión, vendría a ser la C. ¿Y qué capacidad estaría trabajándose en la A, queridos maestros? Porque tenemos 3 capacidades de leer. Y lo bueno que es que las alternativas también nos dan, nos pueden enseñar. Hay que aprovechar las otras alternativas, que no son tirar los cabellos o que están de más, digamos, no, las alternativas también responden a algo. Entonces vamos también aprendiendo en las alternativas. Cuando les piden de que ellos subrayen expresiones con sentido de figurado, ¿qué capacidad estaría trabajando? Aquí, por ejemplo, la palabra clave es sentido figurado. Cuando hablamos de sentido figurado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la capacidad de obtiene o a la capacidad de infiere? Ya ven, creo que ahí estamos, vamos a aprender. Miren cómo una pregunta sacamos otra pregunta y aprendemos. Entonces, las 16 preguntas que he puesto ya no son 16, son más. Exacto. Está. Cuando tú le pides a tu estudiante que trabaje el sentido figurado, le estás pidiendo que infiera. Tiene que construir un significado. Entonces acá estamos trabajando la inferencia. ¿Ya? Si le pedimos obtiene, es algo más literal, ¿no? Y aquí pedirles que identifiquen los acontecimientos relevantes que menciona el texto, una línea de tiempo. ¿Qué capacidad será? ¿Cuál de las 3 capacidades estaría trabajando aquí? Exacto, muy bien. Obtiene. Aquí estaba trabajando. Entonces, como pueden ver, estas son 2 actividades que forman parte de la capacidad de infiere y de obtiene. O sea, no solamente son las preguntas que yo puedo hacer en la parte de leer, sino también puedo pedirles que hagan una línea de tiempo. Puedo pedirles que hagan, que identifiquen frases con sentido figurado. Son otras actividades que puedo realizar. Exacto, va a extraer solamente información, ¿no? La va a resumir de repente, pero es, digamos, es algo muy breve, ¿no? Que no requiere un mayor trabajo cognitivo. Muy bien. Entonces, esta pregunta estuvo muy interesante porque nos ayudó a ver también otras actividades. Muy bien, entonces aquí hemos visto nuestras 3 capacidades que tenemos que trabajar, hay que saber al revés y al derecho. Por eso que les voy repitiendo en todas las clases, las voy repitiendo hasta que se les quede ahí grabado. Y quienes lo manejan, excelente y en buena hora, ¿no? Entonces, y en la parte de reflexión tenemos pues la parte de la comparación, de la evaluación, tanto del contenido como de la parte formal. Muy bien, siguiente. Al finalizar el año escolar, los estudiantes de primer grado están escribiendo cartas a los integrantes de la comisión de plan lector de la institución educativa. Los estudiantes quieren recomendar libros que han leído para que sean incorporados en el plan lector del siguiente año. Excelente, muy bien, ya tengo mi producto. Cartas. Este es mi producto. Cartas, rápidamente cartas. Texto, según el formato, es un texto continuo. Según el contenido, vendrá un texto informativo. Entonces ya tengo ya en mente eso. Y si van a escribir, entonces también sé que van a trabajar la competencia leer y tenemos aquí nuestras 4 capacidades.
Muy bien. Entonces vamos a leer la primera carta de una de las estudiantes. A ver, por favor, maestros, mis 22 maestros que tengo en línea, si podrían leer, que me ayude con la lectura. Yo la apoyo, si desean. Gracias, maestro, muy amable. Buenos días, señores del Plan Lector. Mi nombre es Alicia, soy del primero de secundaria. En esta oportunidad me gustaría recomendarles el cuento El gigante egoísta para el año siguiente. El año que viene pasaré a segundo. Espero que sea tan genial como este. Hice muchísimos amigos, aunque me da pena que se vayan algunos a otro colegio. Pero sé que la amistad se va a mantener porque mis amigos y yo nos divertimos un montón. Hasta luego y muchísimas gracias por dejar que los niños hagan su recomendación al plan lector. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Así como cuando yo leo una lectura y tengo que hacerme preguntas previas, aquí también, rápidamente, queridos maestros, por el chat, díganme, ¿qué falencias se encuentran en esta carta? Así, rapidísimo por el chat. ¿Qué falencias? Yo debo ir leyendo y ya debo ir encontrando falencias en esta carta que yo debo retroalimentar. Muy bien, ortografía. Tildes. Maestra, yo soy una falencia. Me puse en el chat que soy una No, falencia, creo. maestra, era para poner a seguido. Ah, ya, muy bien, por favor. Entonces tenemos ortografía, tildes, nada más. ¿Qué otra cosita ven por ahí? ¿Qué ven? ¿Qué ven por ahí? Muy bien. Es La lo primero. estructura. Estructura, muy bien. Estructura, perfecto. Estamos viendo la parte de la estructura, excelente. A veces solamente nos centramos en la ortografía, pero no todo es ortografía. Está la estructura, el propósito, excelente, Kelly, el propósito. Eso es lo que también tenemos que ver. Si hemos leído en nuestra situación significativa, que es una carta, y hemos dicho, es un texto continuo, perfecto, ahí es un texto continuo, no ha puesto ninguna imagen, excelente. Y el propósito y el contenido también informa sobre su tema, o sea, todo eso hay que ver, queridos maestros, ojo, todo eso. Muy bien, no solamente la parte ortográfica. Perfecto, muy bien, gracias por sus intervenciones, excelente. Vamos a pasar con esos saberes previos, pasamos a las preguntas. 6. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura debe priorizar la docente? A ver, los leo. Como ustedes han escrito en el chat, hay muchos problemas, definitivamente. Pero ¿cuál es la que debe priorizar? Y se relaciona mucho con las capacidades también. Como dijimos en la clase anterior, las capacidades, por lo menos en nuestra área, van de lo básico a lo más complejo y tienen una secuencia interesante que nos ayuda. Muy bien, tenemos respuestas. Muy bien, Olguita. Está bien, maestros están aventurando a dar sus respuestas. Por favor, queridos maestros, sin timidez, pongan sus respuestas, porque quizás haya alguien que no haya comprendido bien, o que no conozca, o que desconozca, y yo a partir de sus respuestas que me puedo guiar también, y puedo profundizar.
sino por lo que veo, que la mayoría que han escrito, que todos los que han escrito coinciden. Perfecto, acá vendría a ser la 6. Unidad temática, ¿no es cierto? Recordemos entonces que es una unidad temática. Es cuando las ideas planteadas en el texto deben girar en torno a un tema. Perfecto. En este caso, ¿qué pasa con este estudiante? ¿Por qué no está girando en torno al tema, queridos maestros? ¿Qué ha pasado con ese estudiante? Coméntenme por el chat, o pueden abrir sus micros. A ver, vamos, queridos maestros, vamos, opinemos. De esa manera me voy tranquila sabiendo que manejan lo que es la unidad temática. Mi disculpe, ¿podría de nuevo colocar un ratito para terminar la idea de copiarla? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de unidad temática, hablamos del tema. ¿De qué se habla en el texto? Creo que es una pregunta que te lo repite tu profesor de comprensión lectora, si también estás llevando el curso a cada momento, ¿no? Gracias. Ya, maestro. Se desvía, muy bien. No escribió según el propósito sugerido, muy bien. ¿Cuál era el propósito? Acá nuevamente volvemos al tema del propósito, ¿no? Acá el propósito sería, acá, ¿no? Están escribiendo cartas, ¿no? Que para recomendar los libros que han leído y ser incorporados para el plan lector del año siguiente. Ellos tienen que informar y recomendar. En cambio la niña, bueno, en la primera oración lo hizo, pero luego se fue por las ramas, ¿no? Empezó a hablar de sus amigos, ¿no? Y al final no dijo lo que tenía que decir. Eso es importante porque de esa manera me doy cuenta que no hay coherencia, no hay coherencia en su texto, ¿no? Hay una desviación, hay una digresión, que también son términos que vamos a tener que ir manejando, digresión, vacíos, redundancia, también vayan, yo espero que estén todos a la mano con su lápiz, su cuadernito, por favor. Hay varios conceptos que vamos a tener que ir manejando y aprendiendo a lo largo de estos meses. Muy bien, entonces el texto del niño no tiene coherencia. Entonces aquí también les he traído sobre el tema un poquito más de información para los docentes que deseen anotar, ¿no? Miss Muy bien. Graciela, disculpe, Sí, sí. estos PPT nos va a facilitar lo que usted está mostrando, como el año Sí, pasado. sí. Por el WhatsApp del grupo que lo mande el señor Arcos. Por Sí, favor. claro. Maestra, una consulta. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Sí, dígame. Recuerda una pregunta, o en varias me parece, Ujú. en los exámenes. Es muy común las preguntas cuando nos piden, después de plantearnos una situación, nos solicita cuál es lo que debe priorizar el docente, la adecuación, coherencia, cohesión o revisión. Ujú, Claro, eso acompañado de ciertos enunciados, ¿no? Pero en realidad es ujú, eso en el fondo. ujú, Y en ese orden de jerarquía, o cuál es el orden de jerarquía en el cual yo debería de dar mi respuesta. ujú. Sí, excelente pregunta. Ahí va a depender mucho del planteamiento del texto que te hagan. Y sí, vamos a tener varios ejemplos sobre este tema, ¿no? Sobre lo que es priorizar. No se preocupe, maestro, pero generalmente se prioriza la adecuación, que digamos así es la primera capacidad
del área en la que tiene que planificar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa con esta niña? No ha habido una planificación previa aquí, ¿no? Si de repente hubiera habido una pregunta, una de las alternativas dijera adecuación, hubiéramos marcado adecuación, porque es lo primero que el estudiante tiene que hacer. En la adecuación, planifica de qué va a hablar en el texto, cuáles son los temas, cuáles son los subtemas, y de esa manera es su hoja de ruta para que no se vaya, pues, como esta niña lo hizo, ¿no? Entonces va a depender mucho del texto que le coloca y del conocimiento que tenemos también nosotros de la secuencia de nuestras capacidades. Primero planifican, adecúan, luego escriben, se ve la coherencia y la cohesión, luego la parte ortográfica, ojo, después de que ellos redacten, recién se revisa la parte ortográfica. Y luego recién se trabaja la reflexión de todo el texto. Ya va en ese orden, ¿sí? En ese orden natural. Pero muchas gracias, maestro. Vamos a incidir más en estas preguntas. Entonces, lo otro también que quería decirles es que no confundamos el título con el tema. En algunos casos sí va a coincidir, pero en otros casos no lo va a hacer. Lo vamos a tener que deducir. Entonces, mucho cuidado también, no se vayan a confundir en esta parte. Bien. 7. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura se presenta de forma recurrente en el texto del estudiante? Muy bien, marco esta palabrita recurrente. Muy bien. Problemas de escritura, también otra palabra clave. Muy bien, mientras van contestando, que yo me subo otro poquito de agua. Sí, vayan contestando. O ya contestaron, ya no importa. La otra pregunta ya me escapo. Exacto, muy bien. Exacto, perfecto. Aquí la respuesta, como bien todos han dicho, vendría a ser la A. Creo que aquí no hay duda, ¿no es cierto? Es un problema de escritura más recurrente que tiene la niña. Por eso entonces que yo les he traído aquí un poco de información que también pueden ustedes revisar, que vendría a ser lo que es la tildación. Tenemos lo que es la tildación especial y la tildación general, que también son temas que forman parte del balotario. En la tildación especial está incluido lo que es el hiato acentual, que todos ya sabemos, tía, río, manía, ¿no? Que son palabras que tienen que colocarse tilde porque hay un hiato acentual. Tenemos también las palabras compuestas que van unidas con un guión y otras que van unidas sin un guión. Las que van unidas por un guión, ¿no? Se aplica la regla general en la segunda palabra, ¿no? La primera pierde la entonación de la sílaba tónica que debe ser tildada y la siguiente es la que se debe tildar, ¿no? Y en el caso de las palabras que van unidas sin guión, ahí sí definitivamente se aplica la regla como si fueran palabras simples, ¿no? En el caso de los adverbios que terminan en mente, llevarán tilde si el adjetivo que compone el primer elemento lleva tilde, como la palabra simple, ¿no? O sea, también va a llevar tilde si el adjetivo compone el primer elemento lleva tilde o no. O sea, ahí se respeta. Ese coloquialmente se respeta. Por eso se dice que esta palabra tiene doble entonación. No solamente me han escuchado que tiene doble entonación. La tilde diacrítica todos lo conocemos, son los monosílabos que se tildan, los únicos porque los monosílabos no se tildan, creo que también lo tenemos que manejar. Los monosílabos no se tildan a no ser que sean parte de la diacrítica.
Y la tilde enfática se escriben los pronombres y adverbios interrogativos para diferenciarlos de pronombres y adverbios relativos, ¿no? El qué, el cuál, ¿no? Cuánto, vendría a ser la tilde enfática. Y también tenemos, pues, ya por todos conocidos, la tildación general, ¿no? Que tenemos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Que sabemos que la aguda tiene la mayor fuerza de voz en la última, la grave en la penúltima, la esdrújula en la antepenúltima y la sobresdrújula en la tras antepenúltima, ¿no? Acá tenemos también las reglas que seguramente lo conocemos al revés y al derecho, ¿no? Que a veces nuestros estudiantes la saben, pero no lo utilizan, ¿no? Es una incógnita de por qué no lo utilizan, ¿no? Porque le da flojera. Muy bien. Entonces, sí hemos respondido las 7, ¿no? Porque están colocando, creo que en el chat, las 7 sí hemos respondido. Sí, Las 7 7, es la... la A. Ay, ya. Vaya, perfecto. Como estaba respondiendo, pensé que no habíamos respondido. Ya está, muy bien. Excelente. Pregunta número 8. Entonces, hago un maestro, por favor, que me apoye con la lectura. La apoyo, profesora. Muchas gracias, maestra. Me quedo sin voz ahorita ya. 8. Otro de los estudiantes le presentó a la docente el siguiente borrador de su texto. Buenas tardes, señores del plan lector. Bueno, a mí, una lectura que me gustó mucho fue Sol en la escuela, del autor Jorge Estrada. La niña llamada Sol se hace amiga de Valentina. Valentina es ciega. Sol y Valentina eran amigas. Están juntas siempre. Son buenas amigas. Me gustó el libro porque Sol protege a Valentina. Yo la recomiendo porque me gustó mucho. Sobre todo, me gustó que Valentina, que era ciega, sea muy bondadosa. Ayudaba a los demás. Me gustó mucho la amistad que tenían Sol y Valentina. Yo la recomiendo. Gracias. Muchas gracias, querida maestra. Gracias por la forma de leer también. Perfecto, tenemos la siguiente carta. ¿Cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta el texto del estudiante? Creo que es obvio, ¿no? Ujú. Uy, ahí tenemos varias. La A, ahí. Mientras lo van pensando, voy a hacer agüita, me voy a escapar un ratito.
Ya está. Volví, queridos maestros, volví. Muy bien. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta la niña? Vamos a ver esta información también importante. En esta carta vemos definitivamente que hay repetición. La repetición es un problema, ya que al repetir varias palabras, ralentiza la lectura, dado que la lectura tiene que ser fluida. La ralentiza, la hace más espaciada. Hay problemas de incomprensión y hay problemas de pobreza léxica. Yo tengo aquí unos ejemplos para que, como les repito, pueda quedar interiorizado que la repetición es un problema también de coherencia. ¿Será necesario realizar una evaluación adecuada y conveniente? A ver, ¿así debería ser la oración o cómo lo cambiaríamos, queridos maestros? ¿Qué palabra quitaríamos? Vamos a hacer este ejercicio para que se nos quede grabado. Porque a veces lo observo. Aquí es muy obvio, pero hay textos que no son tan obvios. ¿Qué palabra estaríamos quitando acá? Conveniente, ¿no? Ya adecuada ya es sinónimo prácticamente de conveniente y no es necesario repetirla. En esta oración, ¿qué palabra quitaríamos para que no tengamos ese problema? El verbo vendrás. Exacto, vendrás. Muy bien. Siguiente. Uy, esa es fija y lo repetimos y lo escuchamos cada momento. ¿Qué palabra se quita? El Pero, conector. Uno de los conectores, muy bien. Pero es un error muy continuo. Siguiente. Y ese error también es continuo. sí, sube arriba. Solemos a veces decir, y Ajá. estamos más a nuestros estudiantes, ¿no? Sube, baja, abajo. Sí. Solamente sube y dile a Juan que baje, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso de esta carta, sí, pues definitivamente, como bien lo han dicho, el problema no es tanto digamos, el vacío de la información, porque cuando hay un vacío de la información es porque... ¿Puedes ponerlo lo anterior, por favor, de lo que estabas de la repetición? Para tomarle un... Ah, ya. Como le decía, vacío de la información no es tanto porque vacío de la información se habla cuando en un texto falta un dato. Entonces, en este caso no ha habido vacío de la información. No se ha desviado tampoco del tema, digamos, de la intención, porque la intención ha sido recomendarlo. Y ella dice, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, ¿no? Ha querido dar alguna sustentación, pero no ha podido. Lo que ha hecho es repetir. Entonces ahí la pequeña tiene pues pobreza léxica, no se comprende su texto y se ralentiza, ¿no? Muy bien, entonces aquí definitivamente que la respuesta, como bien ya lo han dicho, vendría a ser la C. Vendría a ser la C. Muy bien, marquen entonces la respuesta, vendría a ser la C. Perfecto. Pasamos. Siguiente. Me he olvidado de colocar, acá sería la 7 si no me equivoco. Un docente ha propuesto a los estudiantes de tercer grado leer. Ya está, definitivamente van a leer leyendas amazónicas, qué bonito, muy bien. Excelente, vamos a ver qué actividades ha puesto el docente. Uy, empezamos con una de Ciro Alegría. A ver, ¿quién puede leer, por favor?
¿Puedo leer, maestra? Sí, sí, adelante, lea, lo escuchamos. Bien. Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma en misteriosos tratos por la sombra. Siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañadamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. El interior también es extraño. Sus mesas son en realidad enormes tortugas. Sus hamacas son grandes anacondas. Sus bateles son caimanes gigantescos. Sus tripulantes son búfeos vueltos hombres. A tales cetáceos, llamados también delfines o botos, nadie los pesca y menos los come, porque son animales mágicos. En efecto, el bufeo vuélvese hombre y se cuenta que en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez a los bailes, enamorando a las hermosas. Nada más dice hermosas, ¿no? Ya. El barco fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un indio del Alto Ucayali vio a la misteriosa nave no hace mucho. Sucedió que tal indígena, perteneciente al pueblo de los Shipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos ya oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aguas. Llamáronlo desde el barco a voces, ofreciéndole comprar plátanos y como le daban buen precio, vendió todo el cargamento. El shipibo limitóse a alcanzar los racimos y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brazas, oyó que del interior del barco salía un gran rumor y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía, iluminando desde dentro las aguas. De modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento. Ninguno lo hizo, era el barco fantasma, adaptado de fábulas y leyendas americanas de Ciro Alegría. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por su ayuda. Gracias también por la forma de leer. Muy bien. Pregunta número 9. A ver, vamos a la pregunta 9. El docente pide a los estudiantes que identifiquen expresiones en las que crean que se han empleado figuras retóricas. Uno de los estudiantes seleccionó la siguiente expresión. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. ¿Qué figura retórica será, queridos maestros? Los leo por el chat. Piénselo, medítenlo. Y tenemos respuestas, muy bien. Tenemos dos respuestas, la A y la C. ¿Cuál será? ¿Qué diferencia un símil de una metáfora? ¿Quién me puede decir mientras va marcando las respuestas? ¿Qué diferencia un símil de una metáfora? Muy bien, está comparando, ¿no es cierto? Está comparando. Ahí está, ahí Yeli ha dado ya un poco de la respuesta. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar una metáfora de un símil?
por el nexo. Excelente, Jenny. Muy bien, el nexo. En este caso, exacto. Muy bien, Carola. El cómo. El símil suele tener el nexo como, pero en este caso no está el cómo, sino está el sí. Está extrañamente iluminado por luces rojas, como si en su interior hubiese un incendio. O sea, dos enunciados que están siendo comparados por un enlace. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta vendría a ser la A. Sí. ¿Es cierto? Sería sí. Entonces vamos a aprovechar para poder recordar, queridos maestros, un poquito de las figuras literarias que también sí son preguntas recurrentes en nuestros exámenes. Les he traído aquí un cuadrito para que ustedes puedan recordar un poco. A ver. Vamos. ¿Qué sería tus hermosos cabellos de oro? Vamos con lo que yo voy colocando. Ustedes me van dictando y yo voy colocando. Metáfora. Uh-huh. Metáfora. ¿Qué sería la primera? Metáfora. Uh-huh. A ver, sería la, me dicen la D. Vamos a poner Ujú. acá, la D. Ya está, muy bien, metáfora. Aquí, Comparación. uh-huh. Ujú. Ya, yo voy a ir apuntando y luego lo vamos a ir viendo, ¿ya? Sería la H. Porque yo voy apuntando y luego lo vemos. Siguiente. Hipérbole. Uh-huh. Sería Sí, la pero B. sí, exageración. Muy bien, maestro, está muy bien. Siguiente. También la Esmeralda. Metáfora. ¿No? ¿Qué letra sería la A? Tus ojos son como dos esmeraldas. Sí, no. Verdad, no. Eso no. Acude y corre, vuela. Lo acabamos de hacer hace un ratito. Traspasa la alta sierra. Ocupa el llano. H. Uh-huh. La H, muy bien. La H, acá también han puesto la H. Ya, vamos a ver. ¿Qué más? maestra, esa sí es la H, pero dice, tenía un olor ácido como a yodo, alemanes, eso no es la H. No es la H. Vamos a ver eso ahorita, justo eso. No se preocupen, lo vamos a ver al final. A ver, siguiente. Acude, corre, vuela. Traspasa las altas sierras, ocupa el llano. ¿Cuál será? Ya estoy aquí, falta. Nada. En este caso, yo les ayudo. Sería la... La creo que están colocando en el chat, ¿no? Uh-huh. Ya se quedaron en hipérbole. Ya, muy bien. Acá sería... Ese es un asíndeto. El asíndeto es una figura literaria que utiliza las comas. Las comas muy recurrentes para darle una fluidez más rápida al verso. El contrario del asíndeton es el polisíndeton, que utiliza la I. I. Eso le da una intención contraria. Lo hace más despacio. No es una licencia que, digamos, se toman los poetas. Muy bien, siguiente. El viento me habla de ti. La maestra. Uh-huh. La está personificando al viento. Ay, perdón, acá puse F. Acá he puesto A, perdón, acá es F. Ajá, el otro es A, maestra.
El otro es A, ¿no? Exacto, ese es A, muy bien. ¿Qué sigue? Ese verso. Hipérbato, ¿no? Me esfuerzo por olvidar y sin correr te recuerdo. Olvidarte y recuerdo. Muy bien, aquí en el chat han puesto la La respuesta. E. La E, muy bien. Ah, Y el último, La G, ¿no? Herido está mi corazón. ya. herido está mi corazón de tanto sufrir por ti. A ver, ¿qué nos falta? La B, maestra, la B. La B. La de hipérbole. Es El una hipérbole, el hipérbole vendría a ser, no, a ver, pero acá falta la C. Esa es la C, maestra. Está Este mi vendría a corazón. ser la C, Esa es la claro. C, maestra. Y lo Esa que es era la la H es la B. Ujú. Vamos a ir corrigiendo, no se preocupe. Ya. Tus cabellos hermosos de oro está bien. Ujú. Aquí en la, sí, pues aquí vendría a ser una sinestesia, la G. Ya la sinestesia vendría a ser aquella figura literaria en la que los sentidos se contraponen. Un olor ácido, ¿no? Yo no puedo oler el ácido, yo lo puedo sentir porque me quema. Pero aquí le coloca el olor ácido, entonces esto vendría a ser una sinestesia, ¿no? Es como decir, me duele tu mirada, ¿no? ¿No? Entonces, también, ¿ya? Muy bien, doy mi vida por ti, vendría a ser un hipérbole, tus ojos son como dos esmeraldas, vendría a ser, me han colocado aquí una comparación, acude corroborar una síntoten, el viento me habla de ti, muy bien, personificación, me esfuerzo por olvidarte sin querer te recuerdo, una antítesis, y aquí está herido mi corazón, esto sí vendría a ser un hipérbato. ¿Qué vendría a ser un hipérbato? Un hipérbato vendría a ser cuando se altera el orden lógico. Exacto, se altera el orden lógico de las palabras. Entonces ahí sí vendría a ser un hipérbato. Muy bien. Creo que el ejemplo es las golondrinas, ¿no, profesora? Exacto, ese es el hipérbato. Es el más clásico, ¿no? Clásico de color, sí, me estaba acordando del orden. El más clásico es volverán las oscuras golondrinas, ¿no? El orden. Muy bien, entonces, hemos hecho este ejercicio de la pregunta número 9, que es un símil, ¿no? Eso, no nos olvidemos que la 9 es la A. Muy bien. Vamos a la 10. El docente busca que los estudiantes localicen información explícita. ¿Cuál de las siguientes palabras sería la más adecuada? De las preguntas, perdón. ¿Cuál sería la pregunta más adecuada? No se olviden que tienen su material, revisen su texto. Todos tienen su material, ¿no es cierto? No es que yo crea que todos crean algo que no es. ¿No? Todos tienen su lectura, impreso o en el correo o en el chat, pero ya lo tienen. Muy bien, tenemos una respuesta. Vamos a volver al texto para poder trabajarlo mejor.
Cuando nosotros trabajamos, cuando se nos pide que localicemos una idea, tiene que estar en el texto, ¿no? Cuando me dicen la respuesta que es un barco fantasma, si no me equivoco, ya claro, la explícita es literal, tiene que estar en el texto. Acá en el texto se dice exactamente por qué es un barco fantasma. No se dice por qué es un barco fantasma, ¿no? Profesora, pero yo lo sé, por supuesto que lo sabes porque esto has hecho una pregunta literal. Entonces, como le dije, si acá hay alguna opción a duda, respóndanse. ¿Por qué a la embarcación se le conoce como el barco fantasma? Porque, entonces voy a mi texto, porque, y busco porque. Al barco fantasma se le conoce porque hay, no hay, no hay. En cambio, si yo digo, según el texto, ¿por qué los delfines son considerados animales mágicos? Voy a mi texto. Y acá lo encuentro. A tales cetáceos, llamados también delfines, o botos, nadie los pesca y menos los come porque son animales mágicos. Entonces, ¿por qué son animales mágicos? Porque nadie los pesca y menos los come. Aquí se está respondiendo la pregunta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado. Como les repito, una buena táctica o estrategia, no me gusta hablar de trucos porque estamos hablando de un área profesional. Entonces, no hay trucos aquí hay estrategias. Y una estrategia es que ustedes puedan responderse las preguntas, para que de esa manera ya les quede más claro, ¿no? Tanto en casuística como en sus mismas comprensiones de textos. Entonces, por lo tanto, la respuesta aquí vendría a ser 10A. Sí, la amas. Muy bien, 10A. Perfecto. Si no ha quedado claro, por favor, hagan sus micros, pregunten con toda confianza. 11. El docente pide a los estudiantes que realicen comentarios sobre la leyenda. A continuación se presentan las intervenciones de 3 estudiantes. ¿Qué comentario evidencia una reflexión? Muy bien, palabras claves, reflexión. Otra palabra clave sobre los aspectos formales. Le tengo palabras claves. ¿Quién de los 3, queridos maestros? Los leo. En la clase anterior estuvimos conversando sobre los aspectos formales. Hablamos que hay también la revisión del contenido, pero también del aspecto formal de un texto. Así como el contenido da información, los aspectos formales también dan información. ¿Alguna vez han indicado? Muy bien. Tenemos 2 respuestas, creo que ya todos están coincidiendo, ¿no? Alina dice, me costó un poco entender el texto, me parece que está escrito en un castellano que casi nadie habla, ¿no? Como Bilimitóse, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. En el caso de Alina,
sí está hablando sobre el aspecto formal del texto, porque está hablando no del contenido, sino está hablando de una palabra que a ella le ha parecido diferente al resto, ¿no? En cambio, Bruno habla sobre el contenido, sobre los delfines que eran mamíferos, y el caso de Carlos también habla sobre las tortugas y su capacidad de ser seres mágicos, ¿no? Entonces, hablan más del contenido, a diferencia de Lina, que habla sobre la parte formal del texto, que tiene que ver con las palabras y cómo están construidas, ¿no? En el caso de esto también les traigo un cuadrito para que ustedes puedan tenerlo también en su información. Recordemos que tenemos pronombres tónicos y tenemos pronombres átonos, ¿ya? Esa palabra no ha sido inventada, es una palabra que existe, pero no, que no es tan utilizada porque es un pronombre átono, ¿no? Que además es un inclítico, ¿no? Es un inclítico y eso lo hace, pues, digamos, diferente, ¿no? Pero no es que no existe esa palabra existe, pero no es tan usada. Muy bien. Siguiente, vamos terminando, ya estamos terminando. El docente fomenta un debate en la clase con la intención de saber la opinión sobre el uso de los uniformes que deben usar en el colegio. Uy, ese es un tema, siempre chicos quieren hablar de ese tema. Perfecto. ¿Cuál es mi producto, estimados docentes, de esa situación significativa? Un debate. Un debate, perfecto. 11A, gracias. Debate, el debate vendría a ser el producto, perfecto. ¿Qué competencia voy a trabajar? Se comunica, Se se expresa. comunica. Muy bien, se comunica o se expresa oralmente en su lengua materna. Esa vendría a ser la competencia. Ay, perdón. La competencia que se estaría trabajando y como ya sabemos, tenemos 6 capacidades que se disgregan de esa competencia. Exacto, Carlos, vamos a trabajar la parte de la oralidad. Y como ya habíamos comentado en la clase anterior, es un punto que vamos a ir repitiendo y repitiendo, encontramos que aquí vamos a trabajar la parte de... Mi hijo todavía está fallando. La parte de la escucha. Tenemos que trabajar con nuestros estudiantes lo que es comprensión oral, ¿sí? Y la parte de la expresión. Son 2 capacidades para la comprensión oral, la que tenemos que evaluar, y 4 para la parte de la expresión, ¿sí? Muy bien. Y como pueden ver, en la parte de la escucha se relaciona mucho con la parte de leer, obtiene e infiere, ¿no? También los estudiantes tienen que tener la capacidad de escuchar un audio, un video, obtener información y también inferir información. Interesante. Muy bien. Vamos a ver, en este debate uno de los grupos va a participar en contra, ¿no? Entonces, dice Vicente. Buenas. Bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, de hecho, pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes porque quiero dejar de usarlos, ¿no? La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspecto del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? Hay una pregunta justo que nos hacía un docente, un colega. ¿Cuál será la respuesta, queridos maestros?
Ujú. Muy bien, pues acá justo maestro cayó a pelo su pregunta. Vamos a profundizar en esto. Como le decía al inicio, sí es importante, queridos maestros, que cuando yo lea el texto ya vea qué errores estoy encontrando, ¿no? Definitivamente que hay muletillas, hay, no hay fluidez, pero hay algo más también de lo que nos estamos olvidando. Los argumentos. Los argumentos. Claro, el alumno tiene Bien, que explicar el por qué. exacto, tiene que explicar. Y eso es lo que también cuando nos olvidamos al inicio, ¿no? La prioridad Exacto, el debate, ¿qué tipo de texto es? argumentativo. Argumentativo, ese es el propósito. Ujú. A eso tiene que guiarse el estudiante. Entonces, si hablamos de prioridad, según nuestro orden, adecua, escribe, utiliza y reflexiona, según ese orden, lo primero que tiene que trabajar nuestro estudiante es la adecuación, que es la planificación. Y en la planificación también están los argumentos. ¿Qué tipos de argumentos va a utilizar? ¿No? Todo tiene que estar en la planificación. Luego ya viene el escribe y luego viene la parte de verificar. Ay, perdón. ¿Dónde estoy? Ah, sí, está bien. Lo que pasa es que algunos están ahorita seguramente, digamos, ¿por qué darle de escribe? Porque maestros, ¿verdad? Me había hecho un vacío de la información, perdón. ¿Por qué esto me pasa escribe? Porque ellos tienen que redactar primero sus argumentos, su guión del debate. Ellos tienen que redactar su guión del debate, ¿no? Y aquí está. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Ellos tienen que hacer una planificación previa de lo que ellos van a decir. Y en esa adecuación tienen que ver el tema, ¿no? Que vendría a ser el uniforme, el uso del uniforme de colegio, van a organizar sus argumentos y van a desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, tienen que organizar sus guiones para poder participar. Y eso es lo primero. Lo demás, lo siguiente ya sería los errores de la oralidad, como por ejemplo las muletillas. Ese es un error de oralidad. La redundancia, por ejemplo, también es un error de oralidad, que eso lo podemos trabajar, sí, tenemos que trabajarlo, pero se puede trabajar después. Lo primero que hay que trabajar en ellos es la adecuación y la organización de sus ideas, tal como está planificado en la secuencia de nuestras capacidades. Por lo tanto, queridos maestros, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? La B. La B. Sí, Muy bien. maestra, la verdad. En este caso, la respuesta vendría a ser la B. ¿No? La falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de muletillas también sí, o sea, se va a corregir. Pero entre corregir los argumentos y las muletillas, primero tengo que corregir los argumentos. Claro, ¿Sí? si es que no hay una buena redacción, pues imposible va a poder expresarlo como está estipulado, ¿no? Porque recordemos que primero es el propósito del texto. Y en este caso, como es un debate, mi propósito es que ellos argumenten. Es lo que ellos tienen que lograr, ¿no? Perfecto, muy bien. Si no hay ninguna duda, sí, maestro, espero que le haya ayudado. No recuerdo el nombre del maestro que nos consultó, pero sí yo le recomendaría que hay que tener en la cabeza la secuencia de nuestras capacidades. Eso nos va a ayudar un montón para poder desarrollar este tipo de preguntas. Muy bien. Hay un tema que también que lo vamos a ir tocando mucho, que es la retroalimentación. Hay 3 tipos de retroalimentación, como ustedes lo saben, vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero como ustedes pueden apreciar, las preguntas siempre devienen en que el docente haga una retroalimentación.
¿no? Y también hay preguntas en las que vienen cuál es la retroalimentación más adecuada, ¿no? Entonces no olvidemos que en este caso una retroalimentación, según Daniel Wilson, es que tiene que ser clara, tiene que valorar lo que el estudiante ha hecho, no puede minimizar su trabajo, lo que ha hecho es un aporte, lo que sí tiene que es en ese aporte expresarse las inquietudes sobre lo que se puede hacer sugerencias para poder mejorar, ¿no? Todo siempre en ese afán de ser una retroalimentación positiva, ¿no? Y reflexiva, como lo vamos a ir viendo en próximas clases. Muy bien, pregunta número 13. ¿Qué actividades no se tomaron en cuenta para que el discurso del estudiante tuviera aquel resultado? Muy bien. Justo lo que acabamos de conversar se relaciona con la 13. No planificó. Está bien, perfecto. Miren cómo se relaciona, ¿ya ven? Miren cómo se relaciona. Si el estudiante hubiera planificado, ahora también es muy importante, o sea, el guión no lo hace para que se lo aprenda de memoria, porque si no yo no podría estar evaluando la parte de la expresión de sus ideas de forma fluida, coherente y cohesionada si se lo ha memorizado. El guión solamente son ideas que tienen un orden, ¿no? Que me van a permitir a mí poder luego explayarme en mi discurso. Entonces, ¿es importante que el estudiante haga su planificación y su guión? Sí. ¿Que salga con su hojita? Sí. Pero no a leer, sino como una ayuda a memoria para que pueda dar su debate. ¿Ya? Entonces, acá la respuesta vendría a ser, como bien dicen ustedes, la sí. Perfecto. A ver. Aquí le traigo. Acá está nuestra competencia, la capacidad y el desempeño, ¿no? Y acá bien claro dice, expresa, ¿no? Sus ideas de forma coherente y cohesionada, las amplía, y al ampliarlas también tiene que establecer relaciones lógicas, si va a argumentar, si va a describir, si va a instruir, tiene que utilizar conectores y referentes y marcadores adecuados, y tiene que tener un vocabulario pertinente y preciso, ¿no? Miren todo lo que nos pide en nuestros criterios y en nuestro desempeño de la parte de adecua. Que esto prácticamente como lo vamos a ir viendo nuestra hoja de ruta, ¿no? En la que nuestras actividades tienen que regirse a partir de estos criterios. No todo, porque sí, pues nuestros desempeños son muy ambiciosos, pero sí una gran parte, sí es importante. Muy bien, vamos con las 3 últimas preguntas, queridos maestros. Se va a hacer un proyecto interdisciplinario y los maestros de tercer año necesitan saber con qué instrumentos trabajar. Hay 3 maestros que participan y la pregunta es, ¿qué docente o docentes tienen razón sobre este tema de los instrumentos? Pueden escribir sus respuestas. Ahora sí ya tienes fe en eso, tienes que meter la mano. Muy bien. Creo que aquí sí tampoco no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Aquí definitivamente Cassandra y Pedro manejan muy bien lo que es la evaluación formativa, ¿no? En la que se necesita trabajar con instrumentos
un poquito más complejo si se habla de un proyecto interdisciplinario, en la que no solamente se aboque a una reflexión, a una evaluación, a una heteroevaluación en la que el maestro va a aplicar la rúbrica, sino que también sean los alumnos que se coevalúen y se autoevalúen, también es muy importante. Estos dos instrumentos de evaluación se trabajan con estudiantes que realmente ya son conscientes del valor y de la importancia que se tiene, ¿no?, en el aula. Por eso es un trabajo que se debe hacer desde los más pequeños. Los más pequeños ya deben autoevaluarse y deben coevaluarse para que de esa manera, pues, ya Profesora, no disculpe, vayan. ¿fue el anterior para tomar una fotito, por favor? Sí, acá este. Sí, gracias. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta, les he traído también aquí una pequeña información sobre la pregunta era, todavía no. A ver, yo les hago la pregunta a ustedes, maestros. ¿Qué tipo de instrumento es este? De los que acabamos de ver, ya les ayudo. Acabamos de decirlo. Acabamos de verlo en las alternativas. Rúbrica, Miss. Es una rúbrica, perfecto. Es una rúbrica. Esa es una rúbrica. Exacto, es una rúbrica. Entonces, en esta rúbrica, como ustedes pueden apreciar, los criterios forman parte del desempeño. Eso es muy importante, maestro, cuando ustedes hagan sus instrumentos de evaluación, tienen que regirse de los criterios que me pide el desempeño. En este caso, bueno, yo asumo que voy a trabajar una noticia en mi proyecto interdisciplinario, es un ejemplo, ¿no? Y luego lo voy disgregando, ¿no?, de menos a más, ¿no? De un inicio, un proceso, un logrado, algunos le colocan un desempeño, ahí se me fue la palabra, que va más allá del logrado, que vendría a ser ya acá para los chicos de quinto año, pues, ¿no? El famoso AD, ¿no? Pero ya sería para quinto año, pues yo no sé por qué a veces lo ponen en otros grados, que ya no, es un logro más que esperado, ¿no? Logro destacado. Es un logro destacado, muy bien, que ya se considera, si no me equivoco, el número 8, ¿no? Nosotros llegamos hasta el logro a las 7, pero el 8 ya es un logro, pues, no destacado. Entonces, esa es una rúbrica, perfecto. ¿Y qué tipo de instrumento será? De los test que acabamos de ver. Es una ficha, ¿no, maestra? De Autoevaluación. autoevaluación y coevaluación. ¿Pero serían los dos al mismo tiempo? No, tiene que ser uno de los No, dos. no. Autoevaluación, profesora. No. Entonces sería una Coevaluación. coevaluación, ¿no? Porque acá se está colocando el nombre del alumno. Entonces yo, Graciela, voy a evaluar a Cristina, y pongo el nombre Cristina Pérez, ¿no? Participa, ¿no? Ella participa, está en tercera persona. Ella participa, entonces ya le coloca, pues siempre a veces se le dificulta hacerlo, ¿no? ¿Cuándo es una autoevaluación? Cuando está en primera persona, ¿no? Claro, respeté los acuerdos de mi equipo, ¿no? Presenté a tiempo los aportes, ¿no?, en mi equipo, participé activamente. Entonces, cuando está hablando en primera persona, ya vendría a ser una autoevaluación. Pero sí hay que tener cuidado con esto de la autoevaluación, queridos maestros. Yo también quería trabajar con ustedes y incidirlo. Hay que tener mucho cuidado en no confundir una autoevaluación con una metacognición. Por ejemplo, aquí he encontrado esto en internet, donde dice un ejemplo de diario de clases de autoevaluación, pero si uno lee las preguntas,
No. Las preguntas no son de autoevaluación. Sí, digamos que autoevaluación sí forma parte de la metacognición, pero ya no es un instrumento, digamos, para yo poder autoevaluarme dentro del trabajo que yo hice en clase con mis compañeros, ¿no? ¿Cómo diferencio yo un instrumento de autoevaluación de una metacognición? Porque la metacognición no es un instrumento de evaluación, ojo. Cuando en el instrumento de autoevaluación yo me rijo a la parte cognitiva, al conocimiento que he ejercido con mis compañeros de grupo o de forma individual. O sea, el instrumento de evaluación se rige a la parte cognitiva. La ficha de metacognición es cuando va más allá de la parte cognitiva, la que tiene que ver con el desarrollo de estrategias que yo voy a tomar a partir de ciertas preguntas que yo me he hecho, ¿no? ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Esas preguntas ya vendrían a ser metacognitivas porque van más allá del conocimiento que yo he aprendido y qué estrategias he utilizado o no he utilizado. ¿Sí? ¿Se comprende la idea en este caso? Entonces hay que tener también mucho cuidado cuando evaluemos o elaboremos nuestros instrumentos de autoevaluación. Me pareció interesante porque como yo estoy buscando siempre material para ustedes, vi esto y me pareció muy importante recalcarlo. Muy bien. Penúltima pregunta. Como parte del proyecto interdisciplinario, el docente del área de comunicación debe plantear su producto que aporte al desarrollo y logro de la meta propuesta. ¿Cuál será la mejor propuesta? Si se desea evaluar la competencia, escribe en su lengua materna. Uy, está facilita esa. A ver, ¿cuál será la respuesta? A, la B o la C. No se me duerman, no se me duerman. Ya tenemos 2 bajas. Ya de los 23 que teníamos, 22, se fueron 2. No se vayan, querido maestro. Sí, es la C. Exacto, aquí la respuesta vendría a ser la C. ¿Se puede confundir con la A? Sí, se podría confundir con la A. Cuando yo le pido a mis estudiantes que realicen un organizador visual, ¿qué les estoy pidiendo? ¿Qué capacidad estoy trabajando con ellos? ¿O qué competencia estaría trabajando con ellos? Cuando les pido que hagan mapas conceptuales, mapas semánticos, líneas de tiempo. ¿Qué les estoy pidiendo? ¿Qué competencia les estoy pidiendo que realicen? Lee. Excelente, Jen. Lee. Ojo, no se olviden, cuando yo les pido organizadores visuales, les estoy pidiendo lee. ¿Por qué? Porque en ese organizador visual están resumiendo, están sintetizando, están organizando una lectura que han comprendido. ¿No? O sea, de un texto están sacando un producto de lo que ya han leído. En este caso, en la parte de escribe, ellos tienen que, de un tema, elaborar sus propios textos. Por lo tanto, sería la C. Muy bien. Última pregunta. Los estudiantes están a punto de iniciar sus textos informativos. ¿Qué es necesario que ellos tengan presentes antes de iniciar su redacción? Uy, también, lo hemos visto ya. Facilito ya. Es algo que sí ya nos tiene que quedar grabado.
Ujú, Acá tenía que hacer los procesos formales, ¿no, Miss? ujú, exacto. Yo, profesor, teniendo en conocimiento bien claro cuáles son mis capacidades de la competencia escribe, entonces yo sé que mis estudiantes tienen que hacer lo primero que tienen que hacer es Una Planificar. adecuación. planificar, Planificar, adecuar, muy Sí. bien, muy Claro. bien. Y según esa adecuación y según esa planificación, tengo que determinar cuál es el propósito, ¿De qué ¿ok? hablar? ¿Cuál es mi Sí. intencionalidad? ¿No? ¿Quiénes van a ser mis destinatarios? ¿Cuál es el registro que voy a utilizar? Esas preguntitas se hacen en el cuadro de planificación, maestra. Exacto, exacto, queridos maestros. Eso es lo primero, porque luego mis alumnos se van por las ramas, no saben qué escribir, se les pide que escriban textos argumentativos y terminan escribiendo textos informativos porque no han planificado. Entonces acá definitivamente la respuesta vendría a ser la B, ¿no? Tener en cuenta el tema y los subtemas es parte de la planificación. Haber investigado es parte también de la planificación, porque ahí mismo los criterios, ojo, los criterios te piden que ellos también investiguen. Miren, aquí está. No les miento, no digan que yo les estoy vendiendo cebo de culebra. Ahí está. Adecúa, considerando el propósito, cuál es el tipo textual, cuáles son las características del género discursivo, que también vamos a trabajarlo. Si es un texto argumentativo, ¿qué género discursivo va a trabajar? ¿Un debate? ¿Un conversatorio? ¿Un panel? Ese es el género discursivo, ¿no? Hay que tener en cuenta cuál es el formato en el que lo va a trabajar y en qué soporte lo va a realizar. También es muy importante porque ese producto hay que exponerlo, hay que compartirlo, cuál va a ser el soporte. Hay que elegir el registro formal e informal, los destinatarios, las fuentes, la investigación. Miren todo lo que nos piden en el momento de planificar, ¿ya? Muy bien, queridos maestros. Muchísimas gracias por su atención. Mil disculpas si he estado con la cámara apagada y así en estas condiciones, pero como les repito, no he querido dejarlos en el aire. Dios mediante, el día viernes ya voy a estar mejorcita y vamos a tener una mejor clase de la que hemos tenido ahora. Muchas gracias Jesús, gracias Caterina, bendiciones a todos Gracias, ustedes. maestra. Bendiciones. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Gracias. Graciela. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, mi Hasta gracias. luego, maestra. Gracias, No hasta se luego, olviden gracias. compartir sus Muchas PPT. gracias, maestra. Sí, sí, no se Mis, preocupen, los gracias. PPTs, Miss, por favor. Sí, no se preocupen, lo voy a compartir, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Cuídese, Miss. Gracias, gracias, gracias maestros, un abrazo.